tal? Buenas noches. Estamos nuevamente un nuevo jueves en Espacio Varón, ¿sí? Ya estamos avanzando bastante sobre la epístola de Primera Juan. Vamos a terminar hoy, o a tratar de terminar, el anteúltimo capítulo, que es el cuarto. A esta altura, si tuviésemos que pensar nosotros en algo que resalta la epístola, yo podría preguntar, pero no sabría qué es lo que ustedes responden, entonces voy a decirlo directamente yo. Podríamos pensar que uno de los sentidos que tiene la carta es manifestar o marcar la manera en la cual podemos distinguir lo verdadero de lo falso, aquel que es real de aquel que es ficticio. Cristiano, obviamente. Hay tres frases que nos marcan lo que, o nos enseñan lo que es Dios. En el capítulo 1 encontramos el versículo 5 que decía que Dios es luz. A lo cual nos respondía el capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Una segunda enseñanza es esta que va a focalizar va a focalizar el tema que hoy nos compete. Dios es amor. Y la tercera la encontramos en el capítulo 5, Dios es vida. 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nos contrasta la realidad de lo que decimos con aquello que vivimos. Hay por lo menos 5 versículos que manifiestan o empiezan diciendo el que dice. Capítulo 2, versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Capítulo 2, versículo 9 dice, el que dice, mencionamos anteriormente, que está en luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. En el mismo capítulo 2, versículo 22, de la versión Nueva Traducción Viviente dice, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. Y en este capítulo 4 que hoy vamos a estar viendo, en versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Confronta lo que uno dice con lo que es la realidad. Y este capítulo 4, a partir del versículo 7, que es el que vamos a estar viendo hoy, nos confronta esta realidad de que Dios es amor y consecuentemente aquellos que dicen ser sus seguidores, sus discípulos, sus hijos, deben trabajar y operar en amor. Vamos a ver entonces, 1 Juan 4, 7. Comienza esta porción, este pasaje, el apóstol diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Retoma acá lo que estaba hablando en el capítulo 3. Los primeros versículos del capítulo 4 es como una cuña que se había metido dentro de estas manifestaciones que tenían, de la enseñanza que estaba haciendo sobre la manifestación que tenía que haber entre los verdaderos cristianos.
y por oposición marcaba lo que eran los falsos maestros, a los cuales los confrontaba, si no son de Dios, no nos oyen. En esto terminamos diciendo, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Terminaba el versículo 6. Pero para detectar qué es la verdad y qué es el error, introduce esto. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Los creyentes deben amarse entre sí. No dice que Dios nos ama, lo cual esto es cierto, no deja de ser una verdad, sino que va más profundamente el apóstol y dice que Dios es amor. No es que Dios nos ama, sino que su esencia, su naturaleza es amor. Este es uno de los atributos que Dios tiene, que tiene en su naturaleza, en su forma de ser, y que transmite a aquellos que son sus verdaderos discípulos, sus verdaderos seguidores. No es una característica de Dios, sino que forma parte de la naturaleza de Dios, es su esencia. Miren, en el griego había 4 palabras o 4 términos que se utilizan para definir qué es amor. Uno es eros, que representa el amor pasional y erótico. Un segundo término es estorge, S-T-O-R-G-E. Y este es el amor que se expresan entre padres e hijos, que puede existir entre hermanos, que existe entre maridos y esposas, en un buen matrimonio como este de Carlos y Liliana, que nos contaron que cumplían 37 años, o quizás el que se va a formar entre Hugo y Graciela. El amor eros, el amor estorge, el amor fileo, que es un amor basado en el afecto. Este es un amor impulsivo y que muchas veces puede desaparecer, enfriarse. El término fileo es ser un amigo, es tener cariño, es tener aprecio, sentir afecto por una persona. Pero el amor que marca acá que es de Dios y el que tiene que existir entre los cristianos es el amor ágape. El cuarto término, eros, estorge, fileo, ágape, que es un amor basado en la admiración y el respeto. Es un amor controlado por la voluntad y el carácter duradero, connota sacrificio y es totalmente desinteresado. Este es un amor dispuesto a servir. El apóstol Juan nos dice que Dios es amor. Esta es una cualidad que tiene que ver con la esencia de su propia persona. A través de esta parte de la epístola, la palabra, decíamos, para amor es ágape. No se trata de un sentimiento superficial, algo que debemos, ni a un familiar. Es un amor sobrenatural. Es aquello que el Espíritu Santo puede poner en nuestros corazones y que solo el Espíritu de Dios puede hacer real en cada uno de nosotros. Es el amor de Dios que toma forma o cabida en nuestras vidas. No es la clase de amor que uno puede tener por un amigo con quienes nos agrada estar. Lo que no quiere decir que pueda existir amistad de relación entre unos con nosotros, sino que aparte de ese amor filial, ese amor de amistad, hay un amor que es el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, que nos permite amar a otros creyentes. Consecuentemente, el que no ama, dice el versículo 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Acá tenemos otro test, otra prueba que nos determina si uno es o no es un hijo de Dios. Lo cual nos
implica a preguntarnos y decir, ¿amamos cada uno de nosotros a los otros creyentes, a los otros hermanos, a los otros hijos de Dios? Quizás a veces, humanamente, hay personas a las que nos costaría amar, pero teniendo el obrar del Espíritu Santo no dentro de nuestros corazones, esto se debe manifestar en amar a aquel que como nosotros ha recibido a Cristo como el Salvador de sus vidas. Ahora, ¿cómo fue el amor de Dios? Y el amor de Dios no es algo que quedó en algo declarativo, algo que quedó expresado como una cosa, sino que el versículo 9 nos manifiesta y nos muestra la manera en que se mostró el amor de Dios. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando nosotros vemos la manifestación del amor de Dios enviando a su único Hijo, que descendió del cielo a la tierra para venir y morir en una cruz, tomamos dimensión del amor de Dios expresado en actos a favor de todos los hombres. Dios demostró su amor entregando a morir a su Hijo por cada uno de nosotros. No eran por nuestros méritos, porque esto lo hizo aun cuando cada uno de nosotros éramos pecadores. La explicación del amor se encuentra en Él y no en nosotros, porque fue un acto de Él, no porque nosotros merecíamos ni fuésemos personas que merecíamos la expresión del amor de Dios. Por el contrario, estábamos alejados, lejos de Él, apartados, le habíamos rechazado, la humanidad y cada uno de nosotros en forma particular. Pero el Dios de amor lo expresó y lo manifestó a través de enviar a Jesucristo a morir en el Calvario. ¿Con qué finalidad? Para que cada uno de nosotros vivamos por Él. Este es el propósito que tuvo la manifestación del amor de Dios, el que cada uno de nosotros podamos vivir por Él. El versículo 9 nos decía cómo se mostró el amor de Dios enviando a su Hijo. Y el 10 nos dice en qué consiste el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Acá tenemos la esencia del amor. Dios amándonos a cada uno de nosotros y enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es una palabra que no la usamos habitualmente en nuestro vocabulario, aunque deberíamos entenderla claramente qué significa. Cuando decimos alguien es propicio, se hizo propicio, es decir, como que alguien atendió, alguien aceptó algo que necesitábamos. En el pueblo de Israel, ellos, propiciación quiere decir una acción agradable a Dios, con la cual se mueve a su piedad y misericordia. El pueblo de Israel, cuando andaba por el desierto, tenía un tabernáculo, el arca de reunión, donde había, y también estaba después en el templo, en el tabernáculo ahí estaba un lugar que era llamado el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Era como una caja de madera forrada en oro macizo, que sobre su tapa había como dos ángeles, dos querubines, que estaban mirando la tapa, digamos, como que estuviesen cubriendo y mirando hacia la tapa. Esa tapa era lo que se llamaba el propiciatorio, era el lugar donde el sumo sacerdote una vez al año venía con la sangre del sacrificio y la esparcía en ese lugar, en esa tapa, que era el propiciatorio. Y
De esa manera traía la sangre del sacrificio que había sido ofrecido, y esos ángeles que estaban, esos querubines que estaban como mirando la tapa, representaban a Dios, que miraba la sangre derramada y se mostraba propicio, favorable al pueblo de Israel. Y así durante un año, hasta el próximo año, hasta la nueva celebración en la cual se iba a acercar nuevamente el sumo sacerdote, trayendo nuevamente sangre que era derramada sobre el propiciatorio. De esa manera, la justicia de Dios se veía satisfecha por el sacrificio hecho cada año por el sumo sacerdote, quien era el único que podía llegar hasta ese lugar. Ahora el versículo nos dice que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mandó a su Hijo para que muriese, derramase en la cruz su sangre en propiciación, pagando las deudas, pagando las cargas de nuestros pecados. Él realizó esto, vertió la sangre, y cuando Dios ve la sangre de su Hijo derramada, se siente satisfecho en su necesidad de aplicar la justicia sobre los pecados de toda la humanidad. Por eso dice que lo envió en propiciación, en algo que hiciese que Dios viese una acción que satisfacía, agradaba el reclamo de Dios. Y el Señor Jesús fue hecho propiciación por cada uno de aquellos que reciben y le aceptan a Él como su Salvador. Continuamos con el versículo 11. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo nos amó Dios? Como lo estábamos viendo en los versículos anteriores. Cuando no merecíamos, no teníamos ninguna razón por la cual amarnos, Él nos amó porque éramos criaturas suyas que estábamos descarriados. Ahora, si nosotros, así como nos amó Dios, así debemos amarnos unos a otros. El apóstol no está hablando acá de un sentimiento superficial que podamos tener, sino que podamos comprender y entender que el que está a nuestro lado, Hijo de Dios, forma parte de la misma familia, de la misma naturaleza, que es amado por Dios como fue amado, como yo fui amado. Por lo tanto, yo debo amarlo. El Señor ya le había dejado, mientras estuvo aquí, un mandamiento nuevo. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 15, versículo 12. No está en nosotros el poder despreciar o no amar a nuestro hermano. Versículo 12. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo que Juan quiere acá destacar es que nadie vio jamás a Dios, pero Dios puede hoy manifestarse a sí mismo por medio de los hijos de Dios, de los creyentes que se aman entre sí. El amor de Dios es manifestado en el tiempo presente, morando en cada uno de nosotros. El mundo hoy no puede ver al Señor Jesús, como lo vieron el apóstol, dice, en aquel tiempo cuando él vivía. Pero ya el mundo puede ver hoy al Jesús, a Dios manifestado en el amor que pueden tenerse o deben tenerse los hijos de Dios. Esta es la única manera, o es la manera en la cual hoy manifestamos o mostramos el amor de Dios para la humanidad a través del amor que cada uno de nosotros nos podemos manifestar.
versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros, es la demostración de la manifestación de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, ¿sí? Permanecemos en Él. Versículo 4 habíamos leído, dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Era el Espíritu Santo que mora en cada creyente y puede producir y debe producir este amor en nuestros corazones. Si no estuviese el Espíritu Santo morando en cada uno de los creyentes, no sería factible la manifestación de este tipo de amor, del amor que Dios expresó a través de su Hijo Jesucristo. La presencia del Espíritu Santo es aquella que debe trabajar en cada uno de nuestras personas, de nuestros corazones, dentro de nuestra vida, para poder manifestar esta clase de amor al mundo, que es el amor de Dios. Vamos al versículo 15 ahora. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Recordemos que uno de los temas que atacaban acá o que estaban metiéndose en ese momento era el gnosticismo, como dijimos, que era el deseo o las personas que expresaban de que Jesús no reconocían en él al Hijo de Dios, sino que era alguien que había sido tomado, digamos, como Hijo de Dios a partir del bautismo y hasta el momento previo a la crucifixión. Nosotros entendemos, porque así lo enseña la palabra de Dios, que Él es Dios. Ahora, dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, que es lo que no hacían aquellos falsos maestros o falsos enseñadores que está al comienzo del capítulo 4, perdón. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y ahí está vos y estoy yo, y está cada uno de los hijos de Dios. Dice, Dios permanece en él y él en Dios. No es un mero asentimiento intelectual, sino una confesión que involucra la entrega de la persona al Señor Jesucristo. Dios permanece en el hombre y éste en Dios. Voy a utilizar un ejemplo que espero que no termine en un gran desastre, de cómo lo ejemplifica un enseñador, MacDonald. Dice lo siguiente, veamos, acá yo tengo una fuente con agua, ¿ven? Y tengo una esponja. Me voy a parar para que lo podamos ver. Yo sumerjo la esponja en el agua y una vez que esto está embebido, la esponja está en el agua, pero el agua comienza a introducirse en la esponja y dentro de la esponja yo empiezo a encontrar agua. El agua está en la esponja y la esponja está en el agua. Otro ejemplo que utilice, que grafica, que quizás Rodolfo nos podría explicar, es el hierro puesto en un fuego. Comienza a tomar tal temperatura que es cierto que el hierro está en el fuego, pero el fuego finalmente termina tomando posesión del hierro y yo les aseguro, no hice la prueba, pero Rodolfo lo explicaría mucho mejor que nosotros, o quizás Luis, o alguien que trabaje en la forja, que el hierro, cuando está así caliente, si lo queremos tocar, es como que estuviésemos tocando fuego. Dios permanece en el Hijo de Dios y el Hijo de Dios en Dios. Versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Todo esto que parece un trabalenguas en realidad nos está manifestando y nos está mostrando lo que veníamos, es como una síntesis de lo que estuvimos viendo hasta ahora. La esencia de Dios, que Dios es el amor,
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No hay manera que nosotros podamos mostrar y decir que permanecemos en Dios si no permanecemos en el amor de Dios. Así como es imposible que Dios deje en su esencia de ser amor, cada hijo de Dios que quiere tener la naturaleza de aquel a quien ha tomado como su Dios, deberíamos tener y manifestar este amor. Vamos entrando ya a la parte final del capítulo, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La palabra perfeccionado muchas veces significa en la Biblia completado, terminado, concluido. En esto se concluye el amor, en esto se ha concluido el amor en nosotros. Se manifiesta plenamente. Quiere decir que tengamos confianza, para que tengamos confianza en el día del juicio. Si cada uno de nosotros, si vos y yo amamos a Dios, si amamos a Jesucristo y nos amamos entre nosotros como manifestación de este amor como hermanos y hermanos en la fe, esa experiencia nos da confianza y no tenemos ningún temor en el día del juicio. La manifestación del amor perfeccionado, completado en cada uno de nosotros, es lo que nos da seguridad que hemos sido salvos, perdonados, que hemos conocido el amor de Dios y lo hemos apropiado a nuestras vidas. Leo en la versión de la NBI este versículo, dice así, el 17 y el 18. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, habiéndonos identificado con Jesús, con su vida, con su resurrección, habiéndonos tomado de su forma de ser, no por voluntad, sino porque el Espíritu Santo obra en nosotros, esta manifestación de la manera de amar como el amor, es la manifestación que nos da seguridad de que somos hijos de Dios, estamos unidos a Cristo, hemos sido aceptados plenamente con Él y esto nos da seguridad para el futuro, para el día del juicio, para que tengamos confianza de poder presentarnos y tener seguridad en nuestra vida de que somos hijos de Dios. Ha sido tal la transformación operada en nuestras vidas que podemos decir, así somos nosotros en este mundo. Nuestros pecados han sido juzgados en la cruz, y así como Él es puro y sin mancha, en esencia cada uno de nosotros lo somos por la obra de Jesucristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay nada que se pueda comparar al temor en el corazón humano, pero el Hijo de Dios no tiene ningún temor respecto al juicio futuro. La relación con Dios ha quedado solucionada y restablecida cuando Cristo murió por cada uno de nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 19. Él nos amó cuando nosotros éramos personas sin ningún atractivo. Él sí que merece ser amado. Él es digno de ser amado por cada uno de nosotros, porque Él manifestó su amor, un amor tan maravilloso para cada uno de nosotros. Termina diciendo, lo leemos, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Terminamos con el capítulo. Viene la parte, la práctica, debemos aplicar a nuestras vidas. Pensar y repensar. ¿Cómo actuamos con nuestro hermano? ¿Le amamos como Dios nos amó? ¿Se manifiesta esto en obras de amor? Ya el capítulo 3 habíamos visto que nos había introducido con cosas prácticas como manifestación del amor de los hermanos unos con los otros. Ahora nos planteó desde el punto de vista de la esencia de Dios, siendo amor, teniendo amor y manifestando amor con una entrega total. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos sentir en nuestros corazones que como hijos de Dios que somos y como el amor de Dios se manifestó en nosotros, podemos nosotros también manifestarlo para nuestros hermanos. Terminamos capítulo 4, vamos a tener ahora las preguntas de las tareas para desarrollar, para que cada uno de nosotros vayamos respondiéndolas y enviándolos a los WhatsApp a los cuales lo hacemos cada jueves. Que Dios nos bendiga en esta noche. Preguntas. Primera, ¿cuáles eran las 4 expresiones que los griegos utilizaban para la palabra amor? ¿Qué significaban y a cuál se refiere Juan en este capítulo? Segunda, ¿qué 3 frases o expresiones Juan menciona en su carta que es Dios? Tercera, ¿qué significa propiciación y qué era el propiciatorio? Cuarta, ¿cuántas veces aparece la palabra permanece o permanecer y qué implica en cada versículo? Quinta, según los versículos 17 y 18, confianza y temor son opuestos. ¿Cómo lo explicás o entendés?